Shabbat Shalom, habla Manuel Domínguez, gracias por ver mi canal. El día de hoy hablaremos de Parashá Vaikra. Parashá Vaikra es la número 24 de estos escritos de Moisés. Va a ser la primera del tercer libro de estos escritos, de estos 5 primeros libros de la Biblia. Y va a ser más conocido como Levítico porque va a salir del griego Leviticus, que va a significar acercarse a los levitas, que es lo que quiso decir acá, porque todo este libro va a hablar de un manual de funciones, de qué se tenía que hacer, cómo se hacía el sacrificio, qué hacía en cada uno de los lugares del Mishkan. Y inicia esta porción hablando de el Corbán, que nos llegó en la traducción en español como sacrificio. Y teniendo en cuenta todo este marco, vemos que no es tan lejano este nombre de acercarse a los levitas, porque precisamente va a empezar hablando de que los llamó, y la palabra Vaikra va a tener mucha conexión con lo que habla de esta primera porción, que es el Corbán, que es el sacrificio. Ahora, Corbán, hay varios Corbán, ¿sí? Los Corbanot son ya sea de ofrenda totalmente quemada, ya sea de cereales, aceites, que hubiera sido por una ofrenda por pecar o por el pecado que se cometió sin conocer las normas. Sea cual sea este corbán o este sacrificio, realmente lo que busca es un acercamiento hacia Dios. Y va a partir acá que el hebreo nos va a dar todo un panorama de qué significan las cosas conforme a sus raíces. Y podemos hablar que las raíces de Corbán, según los círculos de Abraham Abudafia, que fue uno de los grandes cabalistas, él nos enseña que cuando las palabras tienen 3 letras en su raíz, pueden haber 6 permutaciones, y eso pues nos va a ir llevando a identificar tanto los sinónimos como los antónimos de la palabra, pero nos va a dar toda una conductividad energética de cómo llevar de lo negativo a lo positivo algo, y eso está dentro de las leyes del péndulo y todo lo que queramos ver como si fuera una ley del Kibalión, pero son leyes universales. Entonces, por ejemplo, la palabra corbán, eso significa acercar, porque en su raíz, corbán viene de la palabra acercarse. Entonces, ¿qué era un sacrificio? ¿Qué era un corbanot? ¿Qué eran estas cosas? Eran acercamientos hacia Dios. Y también, de hecho, si vamos a ver la palabra kirub, que de hecho hay un movimiento que se llama así, habla de acercar a los hermanos, ¿sí? de traerlos de vuelta, de hacer conversiones, de hacer aliyot, hacer todo este tipo de mecanismos con los cuales se atrae o se acerca a otro, se acerca a un hermano. Entonces también viene de esta palabra corbán, de esta raíz, kirub, que es acercar. Pero lo importante del hebreo y de estas raíces, y como lo decía de Abraham Abudafia, nos habla principalmente de 3 letras, que son esta raíz, que es la letra Kuf, Resh, Bet. Y estas letras nos van a dar unos significados especiales. Si lo vemos también, dentro de estos significados podemos tener que la palabra, el animal que por excelencia se utiliza para esos sacrificios son ganados. Entonces los ganados, ganado en hebreo se dice bakar, pero también bakar va a significar en este caso en su raíz, si lo vemos es similar a boker. Cuando decimos boker tov, buenos días, boker, que es día, nos dice que lo principal que tenemos que hacer para podernos acercar y poder entender estas cosas es poder tener una distinción entre la luz y las tinieblas, entre lo bueno y lo malo. Cuando empezamos a tener esta distinción, empezamos a madurar, empezamos a ver las cosas no solamente en esos tonos grises que a veces confunden, sino saber qué realmente es bueno, qué realmente es malo, cómo funcionan las cosas. Al tener esa distinción y claramente sus matices, nos va a poder permitir ver lo que es ese acercamiento. El primer acercamiento, y si lo vemos desde Génesis, cuando dice que van a tener el conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Que van a tener esa unión y que al final termina siendo un acercamiento precoz o muy temprano.
y que realmente no era que no iban a comer nunca de este árbol, sino que tenían que esperar, dicen los sabios que tienen que esperar 6 días y que iban a comer esto en Shabbat para entender las cosas. Y por eso posteriormente se corta este tema de que no se pueden acercar al árbol de la vida eterna y están lo de los querubines, que ya lo hemos hablado, que son estos seres, ¿sí? Comandantes de otras dimensiones que tienen a su cargo estos seres de otras densidades. Pero aquí lo que vamos a ver es que el ganado, el bakar, va a ser muy similar a la palabra boker, que es día, y que vamos a tener esa distinción, ¿vale? Teniendo en cuenta esto, vamos a ver las permutaciones de lo que nos dice Abu Dafia. Y Abu Dafia nos dice que precisamente estas letras de la Kuf, de la Resh y de la Bet nos va a llevar a tener los siguientes 6 significados. Lo primero es acercarse, sacrificar, el corbán. Pero el corbán, si lo permutamos, que es intercambiar las letras, vamos a ver que nos va a dar la palabra tumba. Si lo volvemos a intercambiar, nos va a dar la palabra corral. Después de corral, si lo intercambiamos, nos va a dar la palabra bakar, ganado. O mañana, boker. Y nuevamente intercambiando, nos va a dar la palabra relámpago o destello, luz. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Vamos a ver un ciclo o vamos a ver todo un ciclo de lo que es el acercarse a Dios. Lo primero es estar dispuestos, como les decía, a tener esa distinción, a poder madurar, para poder ver la luz. Pero para llegar hasta allí, vamos a ver primero que hay una intención de acercarse, la intención del sacrificio, de lo que es el corbán que nos llegó como sacrificio, pero realmente es la intención de acercarse. La intención de morir. Vemos palabras en el Nuevo Testamento como no vivo yo, mas el Mesías vive en mí, ¿sí? El que ha muerto a la carne nace en el espíritu, y todo este tema de morir a uno mismo, ¿sí? De morir a la vieja naturaleza, y todo esto nos va a llevar a que este acercamiento, pues el animalito iba a morir, pero ¿dónde nacen los animales? En un corral, ¿cierto? Entonces los tienen allí en el corral y de inmediato nos va a decir esta forma de ganado o esta forma de la mañana, ¿no? De que empieza a alumbrar. Recordemos también lo que es la estrella de la mañana, todo este símbolo de lo que es el Mesías como esta primera luz. Pero en cuanto a la palabra corral, me lleva de inmediato al Nuevo Testamento, donde habla que cualquiera que no entre por la puerta es un ladrón, que simplemente quiere asaltar y dañar las cosas. Hay una puerta, hay un pastor, hay un lugar por donde se entra allí, porque hay que ir a esa mañana, hay que ir a buscar la luz, hay que buscar la iluminación, hay que buscar niveles de conciencia más elevados, hay que subir. Y esto, en un momento lo que vamos a tener es la iluminación. Vamos a tener ese destello y esa conexión con Dios. Entonces, ¿quieres saber para qué eran todos los korbanot? ¿Para qué eran los sacrificios? Primero, acerquémonos y entendamos lo que nos dice la Kabbalah, como lo dice este maestro Abraham Abu Dafia, y es poder entender y escudriñar una palabra hasta lo más profundo para entender todos sus significados, para poder entender, aunque hay una connotación negativa dentro de estas 6, que podría ser la tumba, vemos que también es algo positivo, porque definitivamente el que cree en el Mesías, el que cree en todo este plan de redención, no morirá, más vivirá. ¿Sí? No hay que temer en lo que le pase a los cuerpos, sino más bien hay que temer al que puede dañar tu alma, al que puede matar tu alma. Y esto realmente va a partir de que podamos acercarnos. Eso es lo más importante. Y como adicional a esto, podemos también entender que los sacrificios, si lo vemos, era algo normal para todos los pueblos. ¿Sí? Ellos sacrificaban ganados, se dice que los mayas sacrificaban a los guerreros y les sacaban el corazón. Habían pueblos de Canaán, que fue el gran motivo por el cual Dios permitió que se destruyeran todos estos y que se
tomara esto como la tierra prometida para limpiar, y donde hubo oscuridad, ¿sí? Donde abundó el pecado, abundara la gracia y tuvieran una nación de luz, porque allá sacrificaban niños a deidades, ya sea por pagos de ectoplasma o porque tenían que evitar alguna consecuencia metafísica y demás. Pero acá lo que nosotros entendemos es que ya no hacemos sacrificios, ya no hay que matar animales por algún pago. De hecho, si vemos estos sacrificios, no solamente eran de todo quemado, sino que eran convivencias, era hacer un barbecue, era compartir, porque era una ofrenda de paz. Entonces invitabas a personas, estaba amigos, estaba la persona que había tenido el conflicto, estaba allí los Cohen, que eran los que organizaban el barbecue, y terminaban haciendo todo esto. En estas épocas, que ya es época para el mundo católico de la Semana Santa o Semana Mayor, vemos que ellos trataron de acomodarlo, ya sea por el Concilio de Nicea y cómo lo acomodaban con la luna llena de primavera. A veces es igual que Pesach, a veces no, porque ellos lo cuadran de domingo a domingo, sin importar qué día de la semana caiga esta luna. Sabemos que en Pesach efectivamente es el 15, el 14 de la noche, y el 15 empieza panes sin levadura, el 15 de Nisan. Pero más que esto, vemos que ya hay un sacrificio, vemos que ya hay un pago. Por eso se dice que era el Cordero de Dios y que en Yom Kippur quita el pecado. Entonces va a haber toda una relación acá, ya no se hace esto por pagos, porque ya alguien pagó. Entonces no es necesario hacerlo, no es necesario hacer estos pagos ectoplásmicos, no es necesario que nosotros paguemos ningún tipo de contrato, que hagamos ningún tipo de contrato kármico ni nada de esto, porque ya hay alguien que pagó. Esa es la maravilla del Mashiach. Esa es la maravilla de saber que Él ya pagó por nosotros, que ya nos justificó, que ya existe un camino hecho por aquel que muchos le dicen el Cristo, que le decimos el Mashiach, que conocemos, que es la imagen visible del Dios invisible, y que, como lo dicen los rabinos, está en un tiempo estos sacrificios físicos, después se cambiaron por las oraciones, cuando ya no existió el templo, y posteriormente no serían las oraciones, sino nuestra forma de pensar, conciencias elevadas, ¿sí? Nuevamente Malhut, Seirampin y las Sefirot superiores, para que lo entendamos nuevamente, como siempre lo hemos hablado, de energía, frecuencia y vibración. Es todo lo mismo, es todo entenderlo con estas nuevas tecnologías, con la física cuántica, es entender que ya estamos en otro tiempo, pero tenemos que conocer estos fundamentos de por qué están escritos estas cosas, de qué tecnología nos está hablando intrínsecamente, y de cómo con una pequeña raíz de 3 letras podemos tener todo un contexto de entender una palabra que nos va a llevar a conocer los enlaces, esos sinónimos y antónimos que puede tener una palabra con solamente permutar sus letras. Así que espero de todos ustedes que puedan tener estos acercamientos, que puedan bendecir, y que las ofrendas que hagan en estos tiempos sean acercar a su familia, tener paz, tener convivencia, y si hemos pecado contra alguien, hablar con esa persona y confesar nuestro pecado para perdón. Shabbat Shalom.